Bienvenidos a Transurfing Project, donde exploramos la vida, cultura y secretos de cada rincón del mundo. Acompáñanos en esta aventura super global. Bienvenido a Cuba. Descubre el país del pecado, un viaje inmersivo a una de las naciones más interesantes y poco convencionales del mundo. Cuba es a menudo considerada una tierra estancada en el tiempo debido a sus autos clásicos, su colorida arquitectura y su comunismo. Sin embargo, en Cuba hay mucho más de lo que parece. Embarquemos en nuestra odisea por la historia cubana, ¿de acuerdo? Nuestra primera parada es la ciudad de Trinidad, que parece haber estado congelada en el apogeo del auge de la caña de azúcar en Cuba en el siglo XIX. La vívida arquitectura colonial es un testimonio de la riqueza que alguna vez se acumuló aquí, acentuada por las calles adoquinadas y las grandes plazas que apenas han cambiado en 200 años. La Revolución Cubana de 1959 transformó por completo la trayectoria de la nación insular. La Habana, la capital, muestra una fascinante mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Grandes estructuras coloniales están al lado de edificios de estilo soviético y rascacielos modernos, creando un paisaje urbano único profundamente arraigado en su pasado revolucionario. Alejándonos de las ciudades y de la historia, exploremos el campo cubano. Aquí te sorprendería saber qué parte de la existencia diaria de la isla está entrelazada con la tierra y el mar. Desde las granjas tabacaleras de Vinales hasta las exuberantes plantaciones cafetaleras de la Sierra Maestra, la Cuba rural ofrece una descripción intrigante de la vida orgánica y la sostenibilidad. Los embargos y el aislamiento han dado lugar a algunas situaciones inusuales en Cuba. Uno de los más intrigantes es el predominio de los autos clásicos estadounidenses de la década de 1950, que todavía circulan por las carreteras de Cuba. En ningún otro lugar se puede ver una colección de Cadillacs, Chevrolet y Ford en tan inmaculadas condiciones, que sirvan como un guiño al pasado y un símbolo de la resiliencia cubana. Voltee las páginas de la historia de Cuba y tendrá a Ernest Hemingway, el icónico autor estadounidense, que hizo de Cuba su domicilio durante casi 20 años. Su extensa propiedad, Finca Vigía, preserva el legado del escritor y ofrece una visión íntima de su vida y obra, incluidas las primeras ediciones, el querido barco pesquero Pilar y la máquina de escribir en la que escribió sus obras maestras. Hablando de preservación, Bahía de Cochinos, famosa por la invasión de 1961 respaldada por la CIA, se ha convertido en un sitio de importancia histórica y belleza natural. Además de sus reliquias de guerra y el pequeño museo que delinea los acontecimientos de la invasión, la bahía es un paraíso para los buceadores, con sus aguas claras y turquesas repletas de vibrante vida marina e increíbles vistas submarinas. Uno de los atractivos más inusuales de Cuba es su propensión al arte callejero. En los arenosos callejones de La Habana y en los pintorescos rincones de Trinidad, puedes encontrar murales grandes y bellamente detallados. Estos no solo añaden una dimensión única a la arquitectura, sino que también ofrecen un vívido comentario sobre aspectos sociales, políticos e históricos, haciendo del arte una forma animada de activismo. Las raíces afrocaribeñas de Cuba han influido profundamente en su cultura y prácticas religiosas. La santería, una fusión de creencias yoruba y catolicismo, es una de las religiones más seguidas. No es raro ver a los lugareños vestidos de blanco, un acto simbólico relacionado con estas prácticas religiosas. La cocina cubana es otro aspecto intrigante de la cultura de la isla. Es una deliciosa mezcla de influencias españolas, africanas y caribeñas, acompañada de una forma única de cocinar donde los ingredientes y las especias logran un equilibrio armonioso. Ciertamente, Cosas extrañas sobre Cuba no estaría completo sin mencionar platos como la abundante ropa vieja, los sabrosos moros y cristianos y, por supuesto, el mundialmente famoso sándwich cubano. Cuba también cuenta con un sistema de salud impresionante. A pesar de los recursos limitados, Cuba tiene una alta esperanza de vida y una baja tasa de mortalidad infantil, gracias a su priorización de la atención médica preventiva sobre las medidas curativas, su énfasis en los equipos de médicos y enfermeras de familia y su aclamada capacidad para producir talentos médicos invaluables. Los entusiastas de la fotografía encontrarán irresistibles las cualidades fotogénicas de Cuba. Más allá de los autos clásicos y los edificios en tonos arcoíris, hay una gran cantidad de paisajes impresionantes, desde playas pintorescas y valles exuberantes hasta terrenos montañosos escarpados. Entre ellos se destaca el Valle de Viñales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famoso por sus distintivas colinas kársticas y su agricultura tradicional. La educación en Cuba es un sistema operado exclusivamente por el Estado y tiene una orientación ideológica de carácter marxista. La educación es gratuita desde la primaria hasta la universidad, incluyendo la educación superior.
Cuba ha logrado una tasa de alfabetización del 100%, lo que significa que todos los niños reciben al menos 9 años de educación. No muy lejos de las enseñanzas educativas de su pueblo, la destacada industria tabacalera de Cuba cuenta una historia diferente. Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, cultiva el tabaco más exquisito del mundo, un tributo a una industria antigua, cuidadosamente conservada, venerada y creando constantemente algunos de los mejores cigarros del mundo. A pesar de ser una nación comunista, el gobierno ha sido indulgente al adoptar el turismo, abriendo vías para que sus ciudadanos administren negocios privados. Paladares, restaurantes privados que funcionan desde casa, son un gran ejemplo. Ofrecen una experiencia gastronómica única, que a menudo ofrece una mezcla ecléctica de platos tradicionales cubanos y cocinas de fusión modernas. Uno de los datos extraños en Cuba es el intercambio de libros en las plazas. En varias ciudades cubanas, es normal ver plazas donde la gente intercambia libros. Este acto de compartir literatura fomenta la cultura y el conocimiento entre los ciudadanos, creando una comunidad más unida y culta. A pesar de los encantos que de cierta forma encierra este país, no podemos dejar de mencionar lo no tan favorable que vive su gente allí. Uno de los aspectos es el desabastecimiento de productos. En Cuba, es común enfrentar desabastecimientos de productos básicos en tiendas y mercados. Los cubanos a menudo hacen largas filas para comprar alimentos y artículos de primera necesidad, debido a la escasez constante. Otro aspecto no tan favorable es deterioro de la infraestructura. Muchos edificios en Cuba, especialmente en La Habana, se encuentran en un estado de deterioro avanzado. Las estructuras antiguas, que datan de épocas pasadas, a menudo no reciben el mantenimiento adecuado necesario para preservar su integridad. Este descuido ha llevado a que muchas construcciones se conviertan en riesgos potenciales para la seguridad de los residentes y transeúntes. Racionamiento de alimentos. En Cuba, el racionamiento de alimentos es una realidad diaria para muchos ciudadanos. Los productos esenciales, como arroz, frijoles, aceite y azúcar, son distribuidos mediante una libreta de racionamiento, un sistema implementado para garantizar que todos tengan acceso a las necesidades básicas. Sin embargo, este sistema limita la cantidad y la variedad de alimentos disponibles, obligando a las familias a ingeniárselas para hacer rendir lo poco que reciben. Sistema judicial. El sistema judicial en Cuba es frecuentemente criticado por su falta de independencia y transparencia. Los juicios políticos son comunes y la falta de garantías procesales, como la defensa adecuada y el debido proceso, afecta gravemente la percepción de justicia en el país. Además, los jueces y fiscales son a menudo percibidos como influenciados por el gobierno, lo que socava aún más la confianza en el sistema judicial. Esta situación lleva a una sensación generalizada de desconfianza entre la población. Condiciones laborales. Las condiciones laborales en Cuba pueden ser difíciles, con bajos salarios y limitadas oportunidades de empleo. Muchos cubanos buscan trabajos alternativos o emigran en busca de mejores condiciones. Otro de los aspectos más recientes menos favorables para sus habitantes es la crisis energética. Cuba enfrenta problemas recurrentes con el suministro de energía, que se traduce en apagones frecuentes. La falta de infraestructura adecuada para la generación y distribución de energía afecta a hogares y negocios. Definitivamente, Cuba es una tierra de contrastes y fascinantes contradicciones. Desde sus playas de ensueño y su rica cultura musical, hasta su famosa educación y sistema de salud gratuitos, hay mucho que celebrar en esta isla caribeña. La calidez y resiliencia de su gente, la belleza de su arquitectura colonial y los ritmos vibrantes de la salsa y el son cubano hacen de Cuba un lugar único y encantador. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que enfrenta el país. La escasez de productos básicos, el deterioro de la infraestructura, las limitaciones en el acceso a Internet y las restricciones políticas son realidades que afectan la vida diaria de los cubanos. Estos obstáculos representan retos importantes para el futuro, donde mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos fundamentales serán claves para el progreso. A medida que Cuba avanza, la esperanza y el espíritu de su gente siguen siendo su mayor fortaleza. El camino hacia un futuro más próspero es incierto, pero la historia ha demostrado que la perseverancia y la creatividad de los cubanos pueden superar grandes dificultades. Aunque algunos la llaman el país del pecado, Cuba es célebre por su vibrante vida nocturna y su carácter rebelde y apasionado, que evoca el espíritu bohemio y desenfrenado de otras ciudades mundialmente famosas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las maravillas y desafíos de Cuba. Hasta la próxima.